A principios de los 70, solistas acústicos se fueron acoplando al movimiento del rock nacional. Y los consagrados emprendieron nuevos caminos. La historia se había vuelto más variada musicalmente. Giuliano Canterini puede ser considerado el primer manager exitoso del rock nacional. Era también cantante y muy hábil para los negocios. Bajo el nombre de Billy Bond formó el primer seleccionado de músicos, la pesada del rock and roll. Fue el tipo que unió un montón de músicos para grabar discos. Alejandro Medina, Gaby, estaba Papo, había un bajista llamado Carlito Sol, bueno, Cubero, después cayeron Charlie y Nito en una época, mucho después. Mira, hay una foto muy impresionante que te describe mucho ese momento, que es la foto del medio de la tapa del disco de La Oreja, de La Pesada. ¿Te acuerdas que adentro está toda esa comunidad de locos que eran los que andábamos en ese momento haciendo estos discos? La Pesada fue muy copada, fue una banda súper creativa. Yo estaba todo el día con Bribón y también estaba todo el día con Cubero, con Gavis, con Pincheski y con todos los pibes, ¿viste? Con el Carpo, y estábamos todos juntos, siempre tocando. Era como un grupo donde de ahí después partían un montón de otros grupos, y yo era el guitarrista y el gurrumín del grupo porque eran todos mucho más grandes que yo, no mucho pero eran más grandes que yo. Y la primera vez que fui a ver a La Pesada tocando, porque tocamos la Cofradía y La Pesada, estaba el baterista que pateó la batería ese día, que no sé, un lío La Pesada, dije, esto es La Pesada, y va miércoles. Y la verdad que era La Pesada, era de romper equipos y decir cosas por el micrófono que en esa época hasta los guerrilleros tenían miedo. Salgan al sol, idiotas. Y aparecían los temas así, ¿no? Se hacía una base y Billy Bond le cantaba una letra arriba, como Gracias al cielo, por ejemplo. Gracias al cielo. El tema lo hice ahí y lo empezamos a cantar con Billy. Gracias al cielo. Gracias al cielo. Y gracias a la tierra, ¿no? Gracias al cielo, gracias a la tierra. Gracias al cielo. En el año 67 es cuando nace Box Day. Primero nace porque se juntan Rubén Basualto y Ricardo Soule. Conocen a Godoy, Juan Carlos Godoy. Y después me van a buscar a mí a Berazategui. O sea, todo esto nace en Quilmes. Y Berazategui es una localidad que está pegada, digamos, muy pegada. Y se cantaba en inglés. Yo por lo menos venía de un desprendimiento así de los Beatles, re fanático de los Beatles. Y aparte tenía el tupé, ¿viste? de componer pseudo canciones en inglés, como por ejemplo, qué sé yo, Bitter Sugar, que en realidad después se convierte en Azúcar Amargo. Recuerdo que fuimos a tocar al Teatro Pairó, junto con otra banda que también cantaba en inglés, que era Piel Tierna. Y cuando terminamos vino el Flaco, ya esto lo sabe todo el mundo, lo conté siempre porque la verdad, ¿no? El Flaco vino y siempre la pone justa. Y dijo que la banda le encantaba, que era bárbara como sonaba, pero que no entendía por qué, teniendo un idioma a disposición, cantábamos en inglés. Y yo la verdad lo pensé mucho, nos miramos con Ricardo y dijimos, en realidad tiene razón. Y bueno, él se puso a traducir sus canciones al castellano. Y yo ya te digo, mi Bitter Sugar, que era Azúcar Amargo, y otras que tenías, I Told You Once Before, que era Yo Te Lo Dije Antes, bueno, todas esas cosas las fuimos pasando. Azúcar amargo, azúcar amargo.
Y nos dimos cuenta que cuando ya empezamos a cantar en castellano, la comunicación con nuestra gente ya era realmente muy fuerte, ¿no? Porque entonces teníamos la música y teníamos lo que decíamos, entonces la comunicación era muy profunda y más clara. Y bueno, grande flaco. Box Day. Bajo y voz de Willy Quiroga, guitarra y voz de Jorge Carlos Jody Godoy, guitarra y voz de Ricardo Sauné y la batería de Rubén Basoalto. Box Day. Un día yo llego a un lugar temprano, teníamos que encontrarnos y no había nadie, y entonces me pongo a leer un libro y veo una frase que decía Vox Populi, Vox Dei. Dije, latín, porque los nombres eran con números, truculentos o en inglés. No había nada que fuera en latín. Dije, este es el... Aparte, el significado me sonó muy fuerte. Se lo comento a mis compañeros, a Ricardo no le gustó, Godoy dijo que el nombre era lo de menos, la música era lo más importante. Basoalto me dijo que lo pusiéramos como provisorio, después lo cambiábamos y bueno, y quedó provisorio. De frío y hermosa como ayer, tan exacta como 2 y 2 son 3. Lo que me acuerdo es que yo estaba en tercer año de la secundaria y tenía un grupo propio que se llamaba The Century Indignation, y Charlie, que era compañero de colegio, tenía el grupo rival, por así decirlo, que se llamaba Tu Walk Spanish. Y bueno, Charlie cuenta que Sui Generis eran como 8 al principio, después creo que fueron quinteto. Nosotros recorrimos todas las grabadoras habidas y por haber, nos echaron de todas. Charlie cuenta que los rebotaron en todas las grabadoras y que en realidad Sui Generis terminó siendo un dúo así por descarte, porque los únicos que resistieron, o sea, la gente se iba cansando y iba abandonando, porque decía, bueno, esto no va para ningún lado, qué sé yo, y los únicos que aguantaron fueron él y Nito. Entonces Sui Generis terminó como dúo. Hasta que un día caímos con nuestro manager que se llamaba Piero Bayona, que era el manager de La Pesada del Rock and Roll también, de Billy Gunn y La Pesada del Rock and Roll, y nos llevó a ver al pope mayor del rock, que era Jorge Álvarez. Caímos con Charlie con las guitarras, porque en ese momento los demos no existían, sino que uno iba con la guitarra a tocar al productor. Le cantamos 4 o 5 canciones a él y a Billy Gunn. Curiosamente terminamos de cantarles esos temas, nos dijeron empiezan a grabar el mes que viene. No le creímos, porque eso ya nos lo dijeron 12.000 millones de personas, y al mes siguiente empezamos a grabar. Sui Generis. Teclados, guitarra y voz de Charly García. Voz, flauta y guitarra de Nito Mestre. Sui Generis. Empezamos a grabar el primer disco, Vida, y curiosamente largamos con un disco, con un long play, que era totalmente extraño, pero Jorge Álvarez apuntó a nosotros bastante fuerte. El disco simple que se sacó de Vida fue Canción para mi muerte, que fue un éxito, pero de esos que se vendían cientos de miles de discos. Un tiempo en que fui hermoso y fui libre de verdad. Eso hizo que la carrera de Charly, ya de movida, comenzara con un éxito y con una exposición masiva. Te encontraré una mañana dentro de mi habitación.